nazismo, que originó la Segunda Guerra Mundial, nació con la Primera. El 11 de noviembre de 1918, para sorpresa de las tropas alemanas en el frente, la guerra se detuvo de improviso. Claro que estábamos furiosos. Las tropas del frente no se sentían derrotadas. Y nos preguntábamos por qué se firmó el armisticio tan rápidamente. ¿Y por qué tuvimos que abandonar nuestras posiciones con tanta prisa? Porque todas estaban en territorio enemigo. Entre muchos de estos soldados alemanes que habían sido apuñalados por la espalda, creció el mito de que las tropas del frente y los 2 millones de alemanes muertos en la guerra habían sido traicionados por los marxistas y los judíos, quienes habían fomentado la disidencia nacional. Las tropas supervivientes que regresaban a la nueva Alemania democrática traían su amargura con ellos. Este sentimiento creció y se convirtió en el nazismo en el sur de Alemania, en Baviera. Baviera es un álbum de paisajes, famosa por sus Lederhosen, típicos pantalones de cuero, y por sus salones de cerveza. Pero al final de la Primera Guerra Mundial, en esa tradicional tierra del corazón de Alemania, existían los elementos necesarios para desencadenar una revolución. Después de la guerra, los aliados continuaron el bloqueo de Alemania. A su paso por Múnich, la capital de Baviera, las tropas en retirada quedaban impresionadas al descubrir que sus familias continuaban sufriendo. Millones de alemanes pasaban hambre y miles más morían de tuberculosis y gripe. La política estaba polarizada. Los conservadores y los socialistas se convirtieron en radicales ante la crisis. Durante la primavera de 1919, la confusión reinaba en Alemania. Los disturbios en Múnich lograron que la izquierda tomara el control de la ciudad, la Räterepublik, convertida en abril de 1919 en la República Soviética de Múnich, en un intento por crear en la ciudad un gobierno de ideología soviética, tan solo 18 meses después de la victoria de los bolcheviques en la Unión Soviética. Las tropas gubernamentales fueron enviadas para aplastar la rebelión. En las calles de Múnich tuvieron lugar verdaderos combates. Murieron más de 500 personas. Los soldados fueron apoyados por los Freikorps, mercenarios de derechas pagados por el gobierno. En Múnich hubo casos en los que algunos incontrolados se dedicaban simplemente a disparar contra miembros de la Räterepublik. Otros miembros de los Freikorps, como Fridolin von Spaun, aprobaron plenamente las brutales medidas que serían utilizadas para eliminar a los revolucionarios comunistas en toda Alemania. Sentía que habían recibido su merecido. Querían sumir a Alemania en el caos. Decidí que teníamos que evitarlo, y eso fue lo que hice. El padre de Eugene Leviné fue el líder comunista de la Räterepublik. Fue ejecutado en junio de 1919. Oí decir a mi madre que fue muy valiente al encontrarse con la muerte. Incluso gritó: ¡Viva la Revolución Mundial! He llegado a comprender que tarde o temprano una persona respetable puede morir en las trincheras o de un tiro en el paredón.
El padre de Eugene Leviné era judío, y el antisemitismo de la derecha siguió aumentando, impulsado por el hecho de que la mayoría de los líderes de la Räterepublik eran judíos. En Alemania se afianzó gradualmente la impresión de que el bolchevismo y el judaísmo eran una misma cosa. Encuentro muy natural que tal actitud antisemita se extendiera fácilmente. Para los Freikorps reunidos en Múnich después de la supresión de la Räterepublik, los judíos fueron los chivos expiatorios que cargaron con todos los males del país. Los Freikorps tenían el apoyo de los oficiales de derechas del ejército, como el capitán Ernst Röhm, un hombre de ideas muy simples. Puesto que soy un hombre inmaduro y malvado, la guerra y los disturbios me atraen más que la buena vida burguesa. En Múnich, Röhm estuvo profundamente implicado en la violenta política de la extrema derecha. En 1919 se afilió al pequeño Partido Obrero Alemán. Allí conoció a un veterano de la Primera Guerra Mundial, de 30 años, el cabo Adolf Hitler, con quien compartió su profundo odio hacia los comunistas y los judíos. También Hitler se había unido al Partido Obrero Alemán en 1919. Su carnet le acreditaba como el miembro número 555, aunque en realidad era el 55, ya que el partido comenzó la numeración a partir del 500 para aparentar que tenía más afiliados. Hitler, como tantos miles de antiguos soldados, vagaba por Múnich sin rumbo ni trabajo fijo. Entonces descubrió que tenía un talento natural. Podía transformar en enérgicos discursos el odio y la rabia que sentía por la forma en que acabó la guerra. A decir verdad, el aspecto de Hitler nunca me causó entusiasmo. Ni él ni su bigote. Pero sí logró hacerlo a la fuerza de sus discursos. Me convenció a mí y a todos los demás. Hitler habló repetidamente sobre la injusticia del Tratado de Paz de Versalles, firmado al final de la Primera Guerra Mundial. Bajo el tratado, Alemania perdió grandes extensiones de su territorio y fue obligada a indemnizar a los vencedores. A principios de 1920, la inflación creció vertiginosamente. En una ocasión, pagué 40.000 millones de marcos por una salchicha y pan. Fue un colapso total. La gente decía, esto no puede continuar. Entonces empezó el debate sobre la necesidad de encontrar un líder. La búsqueda se hizo cada vez más intensa, ya que la democracia no había logrado nada. En Baviera, hacia 1921, Hitler se convirtió en el líder del pequeño Partido Obrero Alemán, más tarde llamado Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, o simplemente los nazis. Seguían siendo uno de tantos partidos de derecha existentes en Múnich, y todos decían lo mismo. Versalles fue un ultraje y los judíos estaban implicados. Pero el dinamismo de Hitler, junto al intransigente tono de sus discursos, consiguió que otros prominentes bávaros se interesaran por el floreciente partido nazi. En 1922, un héroe de la Primera Guerra Mundial se unió a los nazis. Hermann Göring, comandante del escuadrón Richthofen durante la Gran Guerra y poseedor de la medalla al mérito en premio a su valor. Me uní al partido porque era revolucionario, no por ninguna estúpida ideología.